Buenas tardes. Un domingo más nos encontramos en estas apasionantes conversaciones sobre arte. Retomando nuestra última conversación en nuestro último programa hace unos 15 días, ¿se acuerdan que lo dedicamos al arte romano, ¿no? Y vimos cómo el Imperio Romano empezó su decadencia, sobre todo lo que decíamos a partir del siglo III, padeciendo esa larga agonía por esa incapacidad que veíamos a partir de aquel siglo de sus emperadores, ¿no? Estos vemos, y así nos lo dice la historia, no supieron sobre todo controlar esa crisis interna, ¿no? Y tampoco pudieron detener las invasiones de aquellos bárbaros que, como veíamos, dará lugar a la caída del Imperio Romano. Decadencia que en gran medida, veíamos también, se debía a esa mala gestión de sus emperadores, a la corrupción que había también entre sus funcionarios y a esa ambición en general, las cuales vemos cómo fueron dando lugar a esas guerras civiles que duraron más de un siglo. En estas condiciones, el ejército vemos que se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo sobre todo ya no personas válidas como habían hecho antes como emperadores, sino sobre todo a sus generales, que curiosamente después de un tiempo los asesinaban. Sin duda, otra causa, vemos cómo fueron esas persecuciones de los emperadores contra los cristianos. Todo esto es lo que, como ya vimos en nuestro anterior programa, produjo en Roma esa gran crisis social, moral y económica que poco a poco fue llevando a la caída del Imperio Romano. Señalamos cómo, y desde aquí queremos arrancar hoy nuestro programa, cómo Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir, viendo esta gran crisis, quiso dividir, creyendo que esta era la solución, el imperio en aquellos dos reinos o imperios, el imperio de Oriente, el imperio de Occidente, que como saben se dio en el año 395 después de Cristo. Por eso hoy vamos a mirar a esa otra parte del imperio, por eso digamos este recuerdo que quedó del Imperio Romano, que es donde hoy vamos a ver su arte, que es el Imperio de Oriente, en el que tuvo lugar al inicio un arte al que vamos a dedicar todo este programa, que es el arte bizantino, ¿no? Un arte que sin duda hoy sigue muy vivo y que tanto también ha ayudado a la historia, ¿no? Por arte bizantino podemos decir que conocemos ese conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Llamado también Imperio Bizantino, y de aquí el nombre de este arte bizantino, ¿no? Vemos que comenzará, podemos decir, este arte desde el siglo IV y que durará más o menos, digamos, todo ese apogeo de este arte hasta el siglo XV, aunque fijaros, sigue siendo un estilo muy vivo actualmente, sobre todo a través de la Iglesia Ortodoxa, que sigue tal cual haciendo sus imágenes según los cánones de este arte bizantino y por lo tanto un arte, fijaros, muy actual, que ha pervivido desde el siglo IV hasta nuestros días, ¿no? Por tanto, el arte bizantino nació con el ascenso del cristianismo a la corte imperial, ¿no? Vemos cómo a comienzo del siglo IV, vamos a recordar ese episodio entre Magencio y Constantino, que los dos se disputaban ese título de Augusto en el Imperio Romano, ¿no? Dividido entonces en esas dos administraciones que decíamos del Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, ¿no? Inspirados, sabemos, nos cuenta la tradición, por un sueño que aseguraba que bajo el signo de la cruz Constantino derrotaría a Magencio, ¿no? Y así fue. Después de aquella noche, aquel sueño del signo de la cruz, en el año 312, en lo que llamamos la batalla del puente Nilvio, que hoy podemos contemplar también en Roma, en el Tevere, Constantino ganó a Magencio, ¿no? Quedándose para sí
pues este título de Augusto. Constantino desde aquel momento asumió todo el control del Imperio Romano Oriental y puso fin a las persecuciones de los cristianos, como veíamos también, por medio de su edicto de Milán en el año 313, ¿no? Y adoptó sobre todo el cristianismo como religión de su corte, ¿no? La sede del imperio, como veíamos, también la trasladó, ¿no?, de Oriente a Oriente, pues estableciéndola en Bizancio, ¿no?, donde luego pues va a tomar el mismo nombre que lleva el emperador, ¿no?, de Constantino, pues la llamará Constantinopla, que es la actual Estambul, ¿no? Vemos cómo estratégicamente Estambul, Bizancio, Constantinopla, está, si algunos han ido, yo creo que si no por geografía, lo conocemos en lo que llamamos, en esa bellísima ciudad, llamamos el Cuerno de Oro, ¿no?, y en el mar de Mármara, en el punto, digamos, donde curiosamente, y por eso es muy estratégico, va a unir ese río y ese mar, la parte de Europa y la parte asiática, el oriente y el occidente, ¿no? Por eso, digamos, es un punto tan estratégico esta capital de Bizancio, ¿no? De tal manera que Constantinopla va a ser, por una parte, el baluarte de la cristiandad, y por otra parte, en definitiva, y ahí va a ser este arte, ¿no?, y a nivel cultural va a dar, digamos, esa simbiosis tan bonita, porque va a mezclar, va a unir toda esta, ser el bastión del cristianismo en este imperio nuevo que querían reconstruir, y luego toda la herencia griega y romana que se encontraba en Bizancio. Vemos cómo a lo largo de toda la Edad Media Constantinopla fue la mayor y más rica ciudad de Europa, conocida como la reina de las ciudades. Por otra parte, fue llamada la encrucijada del mundo, pues era, fijaros, por este nexo tan importante, estratégico, donde se sitúa, pues ese nexo comercial entre Asia, Europa y África por la vía marítima, ¿no? Justiniano, como sabemos, fue el emperador del Imperio Romano de Oriente por excelencia, el mayor emperador para mí de este Imperio de Oriente, ¿no?, que, como sabemos, gobernó desde el 1 de agosto del 527 después de Cristo hasta su muerte. Como novedad con respecto a sus anteriores, digamos, emperadores, vemos que Justiniano lo que va a hacer es sobre todo un imperio cristiano, no simplemente pues dar cobertura, oficialidad al cristianismo, sino hacer un sacro imperio. Se casó con una mujer que era tremendamente inteligente y que yo creo que, bien dice el refrán, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y aquí también pues se verifica, ¿no? Se casó con Teodora. De este concepto, por tanto, partimos en nuestro programa de hoy para encuadrar, como hacemos siempre históricamente, pues que es apasionante también la historia, pues nuestro arte, ¿no? Como siempre digo, el arte no es más que una expresión, digamos, de esta cultura, ¿no? Y realmente lo que va a hacer el arte bizantino es, pues, estar al servicio de la gloria del emperador y de la gloria de la fe, de la religión, ¿no? Por eso el centro del arte bizantino va a estar en torno a lo que diremos y veremos que es el icono. Hoy nuestro programa también tiene una novedad, como veremos, ¿no?, y que será un poquitín distinto, ¿no? Y es, pues tenemos la suerte, pues, de ver también en profundidad y en directo, pues ese proceso de elaboración con uno de sus artistas de lo que es la elaboración de un icono, ¿no? Yo creo que lo bonito que tiene este programa es ver cómo se pinta un icono, qué materiales hacen falta y cuál es su técnica, ¿no? Creo que tenía también mucha razón el gran poeta Octavio Paz cuando nos decía: los imperios están condenados a la dispersión como las ortodoxias y las ideologías a los cismas y a las escisiones, ¿no?, como veremos al final de este imperio. Acompáñenme, adentrémonos hoy en este mundo apasionante, otra de nuestras raíces culturales y antiguas. Queridos amigos, queridas amigas, Bizancio hoy nos abre sus puertas
atravesémoslas y descubramos esta apasionante historia, este apasionante viaje con los ojos del artista. Quizás el arte bizantino para nosotros puede parecernos hoy pues un poco difícil de entender en cuanto que tiene mucho simbolismo, o quizá estamos acostumbrados a otro tipo pues de arte que a lo mejor pues estamos pues habituados a ver, ¿no? Pero realmente podemos decir que ¿en qué se basa este arte bizantino? Pues sin duda ninguna tenemos que decir que no hay en este arte una preocupación, y esto es muy importante tenerlo presente desde este primer momento, ¿no? Es un arte en el que no hay preocupación por la representación fiel de la realidad, porque justamente este arte no quiere representar el mundo real, sino algo que es muy importante, que es el mundo espiritual. Por eso desde esta clave podremos entender siempre el arte bizantino, ¿no? Por eso es un arte que no busca ser realista, sino simbólico, ¿no? ¿Y qué significa simbólico? Pues que su objeto es dar un mensaje religioso y manifestar sobre todo el poder de la religión y del emperador. Vemos, por tanto, cómo el emperador y sus sucesores sentían este deber de proveer condiciones para el culto, lo que fue el germen de lo que hoy llamamos el arte bizantino, ¿no? Pero tenemos que tener una cosa muy clara, y es que no nace, como digo siempre, de la noche a la mañana, y mucho menos en lo que llamaríamos este arte cristiano, que es en esencia el arte bizantino, ¿no? Y es que al principio lo que el imperio tenía a la mano en el arte era sobre todo lo que ya hemos visto, ¿no? La arquitectura y la pintura y la escultura y los mosaicos grecorromanos, pero que sin embargo estaban ideados para otras funciones, no tenía pues nada que ver con este nuevo cristianismo que había emergido, ¿no? Por un lado vemos cómo los templos paganos eran concebidos como casa de Dios al que conmemoraban, de tal manera que nadie podía entrar en ellos, sino solo era para la divinidad. Por otro lado, los templos albergaban una estatua, como hemos visto ya en los anteriores programas, del dios en cuestión, ¿no? Y los paganos creían que estas eran consustanciales al dios mismo, ¿no? Vemos que ambos principios serían contrarios con el cristianismo, ¿no? Vemos por otra parte cómo los primerísimos cristianos van a heredar de los judíos el rechazo a las imágenes, especialmente a las escultóricas. Por eso, además, creían que Dios no podía, en contra de lo que afirmaba el paganismo, habitar en ningún templo, ¿no? De tal manera que cogían aquellas palabras de Jesús a la samaritana, donde la adoración se debería hacer en espíritu y en verdad. Por esta razón, yendo a los orígenes, los cristianos se reunirían primero en lo que llamamos la Domus Ecclesiae, término latino que significaba la casa de la asamblea, ¿no? Y que eran destinadas sobre todo a compartir la palabra y al celebrar la Eucaristía, que era el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Por eso esto nunca se hacía en templos como lo vemos ahora, sino sobre todo en espacios pues más, digamos, domésticos, ¿no? Sin embargo, hay un cambio sustancial, y es donde va a arrancar el arte cristiano y especialmente pues el arte bizantino, ¿no? Y es el ascenso del cristianismo a ser una religión oficial. No solo una religión oficial, sino que el cristianismo se unirá a la concepción del imperio. Por tanto, ante esta mentalidad se necesitaban espacios muchos más amplios donde poder acoger a la asamblea cristiana, ¿no? Junto a esto, el imperio, aún de mentalidad pagana, aspiraba un poco a revestir la celebración cristiana de esos signos de estatus que ya se concebían en la antigüedad, ¿no?
Por ello, hay al menos para mí alguien que ha dado con una gran cuestión que se plantea y que defiende, que es el gran Ernest Gombrich, ¿no? Que se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo resolver esta cuestión en la arquitectura y luego cómo decorar aquellos espacios en el marco de una fe que prohibía la idolatría, ¿no? Esto va a ser esencial porque todas las luchas que va a haber posteriormente también en Bizancio contra las imágenes, la iconoclastia, pues va a estar sustentada y fundamentada en esto, ¿no? El arte bizantino será una respuesta a esta gran cuestión, ¿no? De tal manera que el icono no es algo idolátrico, sino que es simplemente el recuerdo de ese santo, de esa divinidad de Dios, de ese Jesús, de esa María, sin caer en idolatrar a las estatuas, sino simplemente como recuerdos y ayuda para el culto de las mismas, ¿no? Me parece muy práctico e interesante, como hicimos ya en el arte romano, ¿no? Es verdad que no tenemos mucho tiempo, pero precisamente por eso, por intentar un poco acercarnos a este arte, pues hacerlo desde estas tres grandes cuestiones en las que vamos a dividir ahora el estudio de este arte bizantino, ¿no? La arquitectura por un lado, la pintura por otro y la escultura, ¿no? Porque nos va a dar, digamos, pues esa visión pues real del arte bizantino, ¿no? Yo tengo que empezar diciendo que si yo creo que hay algo que va a ser el artífice, de este arte bizantino es la arquitectura. ¿Por qué? Porque lo primero que se van a plantear son estos nuevos espacios donde está la iglesia, el cristianismo, pero también el imperio, el emperador, como decíamos, en esa cabeza también visible, no solo del poder político, sino en la práctica del religioso, ¿no? ¿Y por qué la arquitectura es importante? Porque luego la pintura como la escultura lo que van a hacer es decorar esos espacios arquitectónicos que se hacían tan necesarios, ¿no? Por eso, pensando y viendo un poco las características de la arquitectura bizantina, en todas estas cuestiones, vemos cómo los bizantinos idearon diferentes maneras de dar solución a sus necesidades en materia artística, ¿no? Por eso podemos conocer en este programa alguna de ellas, ¿no? La primera que es, pues va a ser la adopción de la planta basilical que se encontraba ya en el arte romano y el desarrollo de una planta centralizada, ¿no? Lo vemos sobre todo pues en estas iglesias interesantísimas, pues para mí una de las mayores joyas de este arte bizantino, que es la iglesia de San Apolinar en Clase, que encontramos en Rávena, o la misma de San Vitale, también en esta misma ciudad, ¿no? Que como vemos en nuestras pantallas son magníficas y para mí una de las primeras joyas de la arquitectura cristiana, no solo bizantina. Por tanto, vemos cómo esta primera solución la han hallado estos bizantinos en adaptar la basílica romana o salas reales en esas necesidades de la liturgia y de la corte imperial, ¿no? A este respecto, el que ya hemos citado, para mí uno de los mayores y grandes historiadores también del arte, Gombrich, va a decir a este respecto, ¿no? Estas construcciones, refiriéndose a las basílicas, eran empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de justicia, consistiendo principalmente en grandes salas oblongas, con estrechos y bajos compartimentos en las paredes laterales separadas de la principal mediante hileras de columnas, ¿no? Así nos describe la basílica romana, ¿no? Por eso con el tiempo la planta basilical se va a convertir en modelo de la iglesia cristiana, al que pronto se le va a sumar la planta centralizada o de cruz griega, en tiempos de Justiniano, ¿no? Que va a ser esta planta central o de cruz griega la aportación, al menos para mí más original, que nos ha regalado el arte bizantino. A nivel constructivo, los bizantinos adaptaron las técnicas y recursos constructivos del Imperio Romano, ¿no? Vemos que entre los elementos romanos que usaron principalmente en este arte bizantino fueron las bóvedas de cañón,
las cúpulas y los contrafuertes, ¿no? Usaron también las columnas, aunque más con un carácter ornamental que arquitectónico, ¿no? Excepto las galerías, donde realmente sí que funcionaban como soporte de las arcadas, ¿no? Otro rasgo también que me gustaría señalar es cómo la arquitectura bizantina aportó el uso de pechinas como sostenimientos de las cúpulas, ¿no? Asimismo, diversificaron los capiteles de las columnas, dando lugar a esos nuevos motivos decorativos, ¿no? Preciosos, ya que, como vemos, ellos prefirieron sobre todo los fustes lisos, pues como podemos encontrar en estos capiteles bellísimos que les muestro ahora de San Vitale en Rávena, ¿no? Que los que hayan ido pues habrán experimentado, al menos yo, que casi te da ese síndrome de Stendhal, ¿no? Que casi te mareas o hasta las lágrimas de ver esas joyas en estas iglesias de Rávena. Mención aparte dentro de estas arquitecturas, pues quisiera yo hacer ahora a un elemento esencial en el arte bizantino, que aunque tiene que ver también con la pintura porque va a ir decorado, pero también es arquitectura, que llamamos y que es tan importante la liturgia bizantina, la liturgia ortodoxa hoy, que es el iconostasio. Es un objeto litúrgico característico del cristianismo oriental, incluso hoy, que es esencial en las iglesias orientales y en la liturgia oriental, ¿no? El iconostasio, que proviene del templón, recibe su nombre por los iconos que lo decoran, ¿no? Este dispositivo se trata de un panel dispuesto en el altar de las iglesias ortodoxas y que siempre se tiene que hacer de norte a sur, ¿no? ¿Cuál es la función de este iconostasio? La función del iconostasio es donde se celebra la Eucaristía, donde se encuentra el altar, sería la zona de nuestro presbiterio. En dicho santuario, normalmente ubicado al este, es donde va a tener lugar la consagración eucarística, al cual se considera el acto sagrado, central, protagónico, de toda la liturgia, ¿no? Generalmente el iconostasio está formado por 3 puertas. La principal, que se llama la puerta santa, por donde solo puede pasar el sacerdote. La puerta meridional o diaconal y por último la puerta septentrional. El conjunto de los iconos que se disponen en este iconostasio suelen representar siempre las 12 fiestas del calendario bizantino. De tal manera que este iconostasio, que es algo esencial en la arquitectura y en la pintura bizantina, va a ser esa puerta de comunicación entre lo celeste y lo terrestre, y al mismo tiempo va a condensar, como dirá pues Roland Villoria, la suma teológica de Oriente. Esto es muy importante. Nosotros, si vemos nuestros templos en Occidente, el altar está totalmente al descubierto. Los fieles, por hacer un resumen, pueden mirar por la Eucaristía y seguirla al sacerdote, ¿no? En la liturgia ortodoxa, si ustedes tienen la ocasión, y si no, yo les invito a ir a verla, el sacerdote siempre se esconde detrás de ese iconostasio y solo se escucha, porque los fieles no pueden ver el acto de la consagración. En cuanto a la pintura, la que nos detendremos pues un momento más y veréis la sorpresa que les tengo, pues en un principio el arte bizantino sabemos que se inspiró en el arte paleocristiano, ¿no? Y al igual que este reflejó el interés en el estilo grecorromano del imperio, del que ciertamente se sentía heredero. Al mismo tiempo vemos cómo asimiló la influencia del arte oriental, pero la necesidad de marcar diferencia con el paganismo provocaría una transformación que pasaría obligatoriamente por discusiones teológicas, ¿no? De tal manera que la pintura pues va a ser también una teología, ¿no? Entre las muchas doctrinas circulantes, la más aceptada fue la tesis de esa doble naturaleza de Jesús, ¿no? Por una parte humana y divina, ¿no? Bajo el argumento de que Él es la imagen de Dios invisible, como nos dice Colosenses 1:15, es lo que va a permitir el desarrollo de un arte pictórico cristiano.
conozcamos un poco esas normas, formas y significados que luego lo veremos en una artista concreta, ¿no? Vemos, por tanto, que en la pintura es el icono la máxima expresión del arte bizantino. De ahí tenemos que partir. La palabra icono proviene del griego eikon, que significa imagen, pero están concebidos como vehículos de oración personal y litúrgica. Por ello, digamos que no hay nada que hoy pudiéramos ver en las pinturas modernas, ni del Renacimiento, como puede ser quizá cierta expresividad, sensualidad. Eso está totalmente suprimido en el arte bizantino. Vemos que en la antigüedad los iconos están hechos por iconógrafos, ¿no? El iconógrafo es algo esencial, no todos ni cualquiera podía hacer iconos, ni tan siquiera podía hacer pinturas en el arte bizantino. ¿Quién eran estos iconógrafos? Pues son monjes consagrados especialmente para el oficio de escribir la teología en los iconos, ¿no? Por eso decía que el icono es un tratado de teología hecho sobre una tabla, hecho pintura. Las piezas también se consagraban, o sea, no simplemente se pintaban, sino que hay todo un rito de consagración aún hoy. En sus inicios, los iconos sobre tablas registraban sobre todo la influencia de esos retratos que ya vimos en el arte romano, que eran los fayum, que existían en Egipto, ¿no? A diferencia del arte occidental, los iconos cumplían funciones litúrgicas, por lo tanto no pretendían imitar la naturaleza, más bien pretendían dar cuenta de una relación espiritual entre el orden divino y terrenal, bajo estrictas normas teológicas y plásticas, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en este icono, por poner un ejemplo que tienen ustedes aquí delante, ¿no? Y será el ejemplo, yo creo, más bonito pues de un icono para entenderlo, ¿no? Encontramos siempre los mismos elementos. Unas inscripciones que nos dicen quién es el que está ahí representado. Vemos siempre que hay una nariz alargada, vemos que siempre se usa la túnica púrpura, vemos que, por ejemplo, en este caso de Cristo, aparece siempre con su mano bendiciendo. Por otro lado, la Biblia, que es Cristo, palabra de Dios encarnada, el manto azul, que va a significar, digamos, esa, por tanto, también humanidad, divinidad, el cuello siempre muy ancho. Y si nos fijamos bien, una cosa muy curiosa de estos iconos son los lóbulos, los oídos, ¿no? Que es muy característico que aparecen sobre el pelo, debajo del pelo, y que tiene ese sentido de la escucha, ¿no? Jesús como el ejemplo del cristiano de la Iglesia que siempre escuchó la voluntad del Padre, ¿no? Después esa cabeza que está siempre circundada por lo que llamamos el nimbo, que es esa aureola de la santidad, y arriba pues vemos que siempre en los iconos hay la frente muy ancha, ¿no? Vemos cómo el rostro es el centro de interés del icono. Esto es muy importante, ¿no? En los iconos, si hay una parte central que quiere resaltar el iconógrafo, es el rostro, que según las investigadoras Roiland Viloria muestra sobre todo la realidad transfigurada de quien participa en la gloria divina, es decir, que condensa los signos de santidad del personaje, ¿no? La construcción se realiza siempre a partir de la nariz, siempre alargada. Esto es muy curioso, ¿no? Siempre quien va a pintar un icono comienza por la nariz. Vemos que hay dos tipos de rostro. El rostro frontal, que está reservado para los personajes santos por su propio mérito, ¿no? Que es, por ejemplo, Jesús, y que ya están en la gloria divina, o la Virgen María. Y luego el rostro de perfil, que está reservado para aquellos que aún no alcanzan la santidad plena o no tienen santidad por mérito propio, ¿no? Como pueden ser quizá pues, los ángeles, algunos apóstoles, etcétera, ¿no? Las orejas, como hemos visto, vemos que se ocultan bajo el cabello, ¿no? Y solo se dejan ver sus lóbulos
como símbolo del símbolo del que escucha en el silencio. La frente se representa ancha para dar cuenta del pensamiento contemplativo, ¿no? El cuello de este Pantocrátor aparece hinchado, indicando que insufla el Espíritu Santo, ¿no? La boca, en cambio, no requiere protagonismo, es siempre pequeña, de labios finos, y la mirada siempre está dirigida al espectador, excepto que se trate de una escena. ¿Qué es lo característico de la perspectiva? Pues que es una perspectiva invertida. Esto es lo más típico de lo que es el arte bizantino, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues esta perspectiva invertida, a diferencia de la perspectiva lineal, vemos que el punto de fuga está situado en el espectador y no en la obra. Más que ver el icono, el espectador es visto por el icono, es decir, por quien está detrás de la realidad material de la imagen. Esto es una joya también de este arte, ¿no? Que el punto de fuga es el mismo espectador. En cada icono es fundamental la presencia de la luz como valor espiritual, representada sobre todo con el dorado o el amarillo. El color oro en particular se asociará a la luz transfigurada e increada. Este valor permaneció inalterado a lo largo de la historia. Sin embargo, otros colores cambiaron o fijaron su significado a partir ya del triunfo de lo que llamamos la ortodoxia en el siglo IX, ¿no? Otro color muy importante del icono es el azul, que suele ser símbolo del don de la humanidad, mientras que toda la gama de la púrpura suele representar la presencia divina o de la realeza, ¿no? Fijaros qué diferencia el rojo en el icono. Incluso vemos luego en el Greco y en otros muchos pintores, pues no va a ser la divinidad ese blanco, sino en el icono siempre será el rojo. Otra característica junto a esta perspectiva invertida, pues es que el arte bizantino privilegia siempre la verticalidad sobre la profundidad, prevaleciendo así siempre el carácter ascensional de la teología. Otra característica fundamental de la pintura bizantina es el color. Y como lo prometido es deuda, aquí les voy a dejar ahora, vamos a continuar el programa, esta última parte, con esta entrevista a una de las artistas, al menos mayores, que yo he visto haciendo iconos, que nos va a desvelar su pasión por el icono, pero sobre todo nos va a mostrar cómo se hace un icono. Continuamos pues con esta entrevista a doña Carmen del Cerro, que realmente nos va a abrir las puertas de su casa para ver esta maravilla de este arte en su realización concreta. Hoy tenemos nuestro programa que, como saben, lo vamos a dedicar al icono, con una gran sorpresa y sobre todo, pues para nosotros hoy una gran suerte poder contar con una iconógrafa que no solo sabe lo que es un icono, sino que tenemos la gran suerte de alguien que hace iconos. Por eso hoy, pues para mí es una alegría pues de poder saludar a doña Carmen del Cerro, que hoy nos mostrará tantas joyas, pero sobre todo el icono una pasión, que es lo que ha dedicado pues gran parte o quizá toda su vida. Por eso pues saludamos en este programa y agradecemos de una manera grande a doña Carmen del Cerro, pues que nos ha abierto las puertas de su casa, que es su taller y que es su todo, y desde aquí ayuda a tanta gente a contemplar la belleza a través de este arte del icono. Pues yo quisiera un poco pues empezar, Carmen, pues una pequeña presentación, que nos digas sobre todo desde cuántos años pues llevas haciendo iconos, el porqué de esta pasión del icono y sobre todo cómo comenzaste, digamos, tus orígenes pues, en el icono. Empecé en el 1982. Empecé haciendo manualidades y la profesora de manualidades, había un profesor de pintura de iconos, empezó a querer hacer iconos y yo pues decía que yo no
que yo no quería, vamos. Total, que al final me convenció y empecé. Estuve, me parece que, no sé si fueron 2 o 3 cursos dando clase con él, y iba todos los lunes a clase y todos los lunes lo hacía la toalla. Este es el último lunes que vengo. Pero resulta que éramos 6 en la clase, lo pasaba muy bien, y volvía el lunes siguiente. Y desde entonces pues no he dejado de pintar iconos, no hago más que pintar iconos, en mi vida en todos los sentidos. Qué bueno. O sea que... Para el icono, por ejemplo, la gente que nos ve en este programa y que, digamos, el objetivo sobre todo es acercar un poco este arte que es impresionante. El icono simplemente no es una pintura más. Es verdad que el icono, como hemos visto en esta gran introducción, pues nace prácticamente a partir del siglo V, ¿no? El siglo VI-VII, pues es donde tiene todo su desarrollo. A ti hoy, ¿cómo podríamos resumir si alguien te dijera, bueno, ¿y un icono qué es? ¿Cómo definirías tú o qué dirías tú a alguien que te preguntara un icono qué es? Un icono para mí es mi vida. Yo creo que estoy en este mundo gracias a los iconos. A mí me abandonó mi marido y si no hubiese pintado iconos, posiblemente, a lo mejor suicidarme no, porque me dejó con una niña pequeña de 3 años y tenía una responsabilidad. Pero me quitó muchos problemas. Qué bueno. Trabajaba mucho y entonces pues, bueno, ya te digo, en mi vida en todos los sentidos, en todos. Y ahora voy a cumplir 80 años y sigue siendo mi medio de vida y mi vida. Qué bueno. Entonces todavía tengo ilusión, quisiera hacer una exposición en Madrid, pero no busco dónde, ¿sabes? Pero tampoco tengo mucho trabajo como porque tengo trabajo de otras cosas, o sea, de encargos y eso, y tampoco puedo dedicarme, pero me encantaría hacer una exposición en Madrid. Y ya te digo que el icono es mi vida. Qué bueno. Y luego respecto a la pintura es una pintura distinta porque es plana, completamente plana, no tiene casi volúmenes. Luego es un pigmento que va aglutinado con yema de huevo. O sea, es una especie de temple a huevo. Y la tabla lleva una preparación que ya lo verás. Lo veremos ahora. Y entonces, ya te digo, es distinto, no tiene nada que ver. Mi padre decía que tenía rabia porque resulta que la pintura era una de las bellas artes y el icono estaba considerado como una artesanía porque en los conventos lo habían hecho las personas, los legos, los de menos categorías. Los de menos categoría. Y entonces, y resulta que para él tenía más importancia un icono que un cuadro al óleo, porque tú un cuadro al óleo te preparas o compras el lienzo y te pones a pintar el icono. Tienes un carpintero que te haga una tabla. Luego tienes que preparar la tabla, la imprimación, la tienes que dar la imprimación. Luego hace falta un dorador que ponga el pan de oro, que es un oficio aparte. Luego hay que pintar y si encima tienes que poner plata, hace falta un repujador de plata. O sea, que quiere decir que tiene 4 o 5 oficios incluidos en el icono. O sea que es mucho más complicado, pero está considerado como una artesanía, no está considerado como una bella arte. Y yo recomiendo a la gente que vaya a Rumanía y a Bulgaria y a esos sitios y que vea esos monasterios que hay, para que vean si es bella arte o no es bella arte, pero es bellísima. Al hilo de lo que dice Carmen, es verdad que es una reflexión muy importante y nosotros estamos pues, en estas conversaciones que hacemos los domingos de arte y eso pasó hasta hace prácticamente, es decir, en el tiempo 2 días, incluso con la pintura, ¿no? El gran Velázquez, las Meninas, que es una de nuestras joyas, pues no es más que una reivindicación de que la pintura pues era simplemente eso, es un arte realmente y una bella arte, ¿no? Y el icono, como dice ella, pues es una reivindicación de que también es una bella arte, no es una artesanía, como incluso se consideró la pintura hasta prácticamente el siglo XVIII, que se va reconociendo, ¿no? Y que el icono es verdad, ¿no? Otra cosa que a mí me llama la atención como un aficionado del icono, porque he de decir que yo en el icono pues soy tan lego como los que nos están viendo, pues es que la grandeza al menos que yo veo es que a pesar de ser una pintura plana, que falta quizá ese volumen, es que es muy simbólico, ¿no? O sea, lo bonito de esta pintura es que es una maravilla porque puede uno descubrirla con otros ojos, ¿no? Entonces sí que me gustaría
que nos hablaras un poco, y ella pues que nos pinta, sabe muy bien, incluso pues tipos de vírgenes, tipos de iconos, porque nosotros lo vemos y nos parece todo el mismo icono, ¿no? Pero hay muchos tipos de icono, hay mucha simbología detrás, que hace falta una iniciación y que es muy rico, ¿no? Por eso yo quisiera que nos dijeras una palabrita, pues algún tipo de cómo hay algunos nombres que podemos pues identificar algún icono. Me voy a centrar en la Virgen. Muy bien. La primera, la Virgen lleva 3 luceros. Uno en el hombro, aquí, otro aquí y otro aquí. Esos luceros representan Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Lleva casi siempre la Virgen los zapatos cuando sale de pie, los zapatos que lleva o zapatillas es en rojo. O en rojo fuerte o en rojo granate, pues siempre en rojo. En el icono el rojo es la pureza. Entonces eso es un señal de la pureza de la Virgen. Luego hay varios tipos de Virgen. Por ejemplo está la Virgen Eleusa, que es la que lleva al niño con la cara pegada a la madre. Hay la Odigitria, que lleva al niño o bien en la mano izquierda o bien en la mano derecha, pero casi siempre la mano izquierda porque tiene la Virgen lleva la mano, que se llama Odigitria, que es la Virgen guía. Entonces quiere decir que esa mano señala al guía, que es el niño. Luego está la Virgen de Kazán, que es una Virgen rusa por excelencia, que lleva al niño de pie y mira de frente, no mira ni a la madre ni eso. Hay otra que se llama la Cardiotisa, que es la Virgen del Corazón, que el niño va con los brazos extendidos y pegada la cara a la Virgen, a la cara de la Virgen. Entonces eso es un simbolismo. Otra de las cosas importantes de la Virgen es que, por ejemplo, si tienes a tu hijo cogido aquí, lo normal es que tú mires a tu hijo. La Virgen no. La Virgen está mirando al futuro. La Virgen sabe lo que el niño va a pasar. Y entonces siempre está pensando, o sea, lleva la luz, lo normal es que la luz del ojo vaya enfocado a mirar al niño. La Virgen mira al futuro. O sea, lleva la luz al revés. Entonces eso es otra de las simbologías del icono. Sobre todo la Virgen es la que más... El Pantocrator, por ejemplo, tiene la mano de bendición, y luego además, por ejemplo, cuando el Pantocrator va en el trono, ahí está la perspectiva inversa. O sea, en la pintura normal, lo más grande es lo que está en primer término y lo pequeño al final para darle profundidad. Aquí no, aquí está al revés, está lo pequeño y va a lo grande a Cristo, la parte más grande hacia Cristo. Por ejemplo, cuando está Cristo sentado en el trono, si la luz viene de este lado, pues le da en este brazo del trono, del sillón, y aquí. Eso es lo normal. En el Pantocrator va la luz aquí y aquí, porque la luz viene de ahí. ¡Oh! Señor. ¡Oye, qué bonito! Entonces, luego hay otra cosa, que el Cristo primero fue divino y luego humano. Entonces, el azul fue divino y el rojo humano. Entonces, el Cristo, como fue primero divino, lleva el manto, que es lo de fuera, lo que envuelve, azul o verde. Y la parte de dentro de la túnica en tonos rojos, naranjas, tonos rojos. La Virgen, como fue primero humana y luego divina, va al revés. Lleva el vestido de dentro rojo, azul o verde, y el manto que la envuelve en tonos rojos también. Entonces, todo eso es icono, ¿sabes? El verde no es divino ni humano. Lo que pasa es que el verde se hace con el azul y con el amarillo. Por eso, como lleva azul, por eso está permitido en el icono, se hacen los mantos verdes del Cristo y de la Virgen la túnica, ¿sabes? Entonces, pero esa es la cosa. Otra cosa importante de la ropa, ahora los italianos están haciendo maravillas, desde luego, pero están poniendo ahora a la Virgen unos mantos azules preciosísimos. Lo que pasa es que no se fijan en el simbolismo ese.
pero ya te digo, son preciosos. Yo también he hecho ya vírgenes, me ha costado mucho trabajo hacer vírgenes con el manto azul porque entiendo que no son todos, ¿no? Pero se están haciendo preciosidades. Otra cosa que te voy a decir, que ya no tiene nada que ver con el simbolismo de esto, no sé si sabéis que el Greco empezó pintando iconos. Sí. Eso lo sabías, ¿no? Sí. El Greco en Creta, lo que se vendía en aquella época eran iconos. Entonces empezó pintando iconos. Y hay iconos del Greco. Hay una dormición de la Virgen que estaba muy estropeada. Hay un ángel que lleva el mandilión en la Santa Faz, el velo de la Verónica. Y entonces en la primera época pintó iconos, que fue en Creta. Luego en Italia pintó un poco más parecido al Renacimiento. Pintó el Trístico de Módena, que también es una joya. Es una joya porque lleva las puertas, no sé si hay 10 o no sé cuántos iconos distintos que cambian la puerta por delante y por detrás. Y luego en Toledo ya pintó los apóstoles. Bueno, pintó todo el Greco. Pero me refiero a los apóstoles porque los apóstoles del Greco están basados en el icono, por eso te lo digo. Sí. Por ejemplo, el Greco copiaba las caras de los apóstoles de los locos del nuncio. En Toledo el manicomio se llama nuncio, no se llama manicomio, porque pusieron el manicomio en el antiguo palacio del nuncio, hicieron uno nuevo y pusieron allí. Y entonces las caras de los apóstoles del Greco son todos de los locos del nuncio. Interesante. Otra cosa que te voy a decir también referente a esto, si os habéis dado cuenta, el Greco, las figuras del Greco son todas muy alargadas. Muy alargadas, sí. Bueno, pues esa es la influencia bizantina. El canon griego el cuerpo tiene que medir 7 cabezas. El bizantino mide 9 y en algunos casos 11. Entonces, ¿qué pasa? Pues son unas figuras muy largas con una cabeza muy pequeña. Si os dais cuenta, la mayoría de las pinturas del Greco son todas las mismas. Tiene esa influencia. Qué curioso. El entierro del conde Orgaz. Pues el entierro del conde Orgaz es la dormición de la Virgen. La idea del Greco de hacer el entierro del conde Orgaz era la dormición de la Virgen. La Virgen dormida, con los obispos, la gente del pueblo, no sé quién y no sé cuánto. Lo que pasa es que, claro, eso no lo sabe todo el mundo, ¿sabes? Y entonces, pero sobre todo es importante eso. Habréis visto la Anunciación del Greco, que son unas figuras. Sí, súper alargadas, verdad que la le pones de cabeza... pie, el ángel que está de rodillas, agachado, le pones de pie y resulta que sería una figura tremenda. Y la Virgen lo mismo. La ascensión de la Virgen del Greco tiene las dos cosas. Una que va hacia arriba y otra que es larguísima, porque ocupa casi todo el cuadro. Si os habéis fijado, habéis visto en la sacristía de la Catedral de Toledo está el espolio. El espolio, sí. El Cristo es grandísimo y tiene una cabecita pequeña. Entonces todo eso va relacionado con la primera época de él. Qué bueno. Que fue el icono. Qué bueno. Entonces todo eso es el simbolismo del icono. Pues como ven, ya les decía que este programa no defraudaría, porque no es lo mismo hablar de arte que un artista nos explique cómo se hace el arte. No es lo mismo mirar un cuadro, un icono, desde lo que es simplemente una afición, o quizá quien se dedica profesionalmente a quien realmente lo hace y lo realiza, y que gracias a ellos, como en este caso a Carmen, pues podemos deleitarnos en tanta belleza. Pero lo más importante ahora vamos a ver cómo es el proceso de cómo se hace un icono. Como ella nos decía, al final nos vamos a dar cuenta que el lenguaje del icono es el color nos habla, la forma nos habla, la manera en que está la figura nos habla, el tamaño nos habla. Por eso es apasionante poder ver hoy y que muy pocos conocemos cómo se hace verdaderamente un icono. Por eso ahora pues Carmen nos va a decir y nos va a hacer cómo realmente se va a realizar un icono.
Como ven, ya les decía que este programa no defraudaría, ¿no? Y es verdad que Carmen es tan la pasión y el amor que tiene por el icono que cuando habla muchas veces se emociona y bueno, pues hasta las lágrimas, ¿no? Yo quisiera, pues ahora para terminar el programa, después de todo lo que hemos visto, pues de este rato tan agradable, porque no solo Carmen, para mí ya es una amiga, es pues una mujer que se la ve que es de una sensibilidad, de una educación, y con ella pues uno entrar a su casa es entrar en el cielo, ¿no? No solo por las obras que tiene, que son una joya, sino pues por su manera de ser, de acoger, de hablar, por su tono también, que sin duda el icono es una forma de vida, como nos ha dicho a ella, ¿no? Yo, Carmen, pues para que nuestros espectadores supieran más o menos cuántos iconos habrás pintado tú a lo largo de todos estos años. Pues desde diciembre de 1995, ahora 1771 me parece que van, sin contar lo que he retocado en las clases, los que he pintado en clase, solo eso para las exposiciones, para los que he vendido, los que tengo, los que he regalado y todas esas cosas. Y hay una cosa que no he dicho, que quiero decir, que pido a Dios que me quiero morir pintando iconos. Qué bonito. Y eso es un poco contradictorio, porque resulta que algunas veces pienso y digo, si me toca la lotería dejo de pintar iconos, pero no me toca la lotería, porque como Dios ha dicho, tú no quieres pintar iconos, tú vas a seguir pintando iconos. Sí, otra cosa, si quieres lo quito. Otra cosa que quería yo preguntarte es que al final el icono no es un cuadro cualquiera, ¿no? Al final el icono no es un paisaje, no es simplemente una alegoría, ¿no? Sino que tiene que nacer de una experiencia también pues espiritual y religiosa, ¿no? Porque al final el icono pues no deja de ser una espiritualidad, ¿no? Por eso yo te quería preguntar un poco sobre este aspecto, ¿no? O sea, el icono pues es una metapintura en el sentido que trasciende y está hecho no solo para contemplar como quien contempla un cuadro en el Prado, por decir, sino que hay algo detrás, ¿verdad? Sí. El icono tiene un sentido artístico que no se le puede quitar a nadie, pero principalmente tiene un sentido religioso. Eso es. Eso no hay que... Es precisamente lo que a la gente le retrae un poco a comprar iconos, ¿sabes? Porque como ahora estamos en una época donde todo el mundo es agnóstico, pues entonces eso de tener un santo en su casa parece que echa un poco para atrás, ¿sabes? Pero es un santo, o sea, tiene un sentido religioso, no se le puede quitar. Yo voy a contar otra experiencia, no sé si servirá o no. Yo vendí un icono en una exposición en la Galería Arte de Madrid de una virgen que medía 1 metro de alto por no sé cuánto, a un señor que no creía en nada.
me llamó por teléfono, no le conocí a ese señor porque dependía de la galería y yo no llegué a conocerle, pero me llamó por teléfono y me dijo, no creo en nada, pero me encanta el arte religioso. He puesto el icono en el mejor sitio de mi casa, cuando se abre la puerta lo primero que se ve es la Virgen. Y yo le dije, pues por algo se empieza. Entonces, porque yo creo que... Qué bueno y qué verdad es verdad, ¿no? Sí. Entonces, sin duda yo creo que en el hombre, por mucho una cultura que vivimos ahora, y por eso yo creo que el icono tiene tanto que decirnos, ¿no? Porque es verdad que el hombre, a pesar de que sea religioso o no, creyente o no, hay una dimensión que es espiritual, ¿no? Y que no puede lo material llenarla, ¿no? Y eso es la pintura, es la poesía, es la música, ¿no? Yo creo que al final un icono, se sea más creyente o no, es verdad que aporta en una casa espiritualidad, eso que al final pues estamos todos tan deseosos, ¿no?, de tenerlo, ¿no? Tú has hecho también exposiciones, ¿verdad? pues mira, en los primeros 33 años de pintar iconos, hice 35 exposiciones individuales y otras tantas colectivas. La verdad es una idea. He puesto en media España, en Córdoba, Sevilla, en Bilbao, en Vitoria, en Talavera de la Reina, 3 veces en Santander, 4 en Madrid, 5 en Madrid, que no me acordaba del CEO, de la última, en Santa Brígida, en Las Palmas de Gran Canaria, en Garachico, en Tenerife, en Tías, en Lanzarote, y en León, en Silos. Ay, no me acuerdo de más, porque La verdad que muchísimas. entonces he tenido Yo creo que una de las cosas bonitas de un artista, como en este caso Carmen, es que parte de su corazón y de su vida y de su alma, pues está repartida, como ven, por toda España. Son numerosísimos los iconos que ha vendido, que sigue vendiendo y que luego pues pondremos, pues si a alguno le interesa también, porque es una joya de realmente, y es muy difícil encontrar, y yo sé de lo que digo, y ella lo mismo porque se dedica a esto, encontrar a alguien que te puedas tener en tu casa una joya como un icono pintado como lo pinta ella, ¿no? Como ven, podemos encontrar iconos por la calle, pero no son más que pues estampas pegadas, ¿no? Esto estamos hablando realmente de algo que es un arte, ¿no? Otra de las facetas con las que yo quisiera terminar el programa es que Carmen está en la pasión, que no ha querido quedarse con ella, ¿no? Yo siempre digo que los grandes artistas de la historia pues tenían su taller, y sus alumnos y sus discípulos, ¿no? O sea, desde Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, ¿no? Desde el Cimabue, tantísimos a lo largo de la historia, pues no solo eran ellos, sino que tienen sus talleres, ¿no? Carmen, otra de sus facetas es que es profesora y enseña pues este arte milenario de muchos siglos a tantos alumnos, ¿no? Yo quisiera también, para despedir el programa, pues cómo es esa experiencia también tuya de enfrentarse con tantos cursos y qué ve realmente en la gente pues que viene a aprender este arte hoy, ¿no? Claro, esto es un poco complicado, porque hay mucha gente que quiere aprender a pintar, pero hay mucha gente que se quiere llevar un icono pintado. Entonces ahí, ¿sabes? Pero tengo unos alumnos fenomenales. Qué bueno. Y estoy muy orgullosa de ellos, además, porque no han necesitado casi nada de mí y pintan iconos fenomenal. O sea que tú crees que el icono sigue teniendo una palabra que decir en nuestra España y en nuestra Europa de hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, cada vez más. Sí. Oí una vez en una conferencia que había, o sea, además de que lo oí, lo he leído también, ahí había tenido 2 edades de oro el icono. No me sé las fechas ahora, las tengo guardadas y no las sé. Pero en aquella conferencia dijeron que posiblemente esta sería la 3ª edad de oro del icono. Yo también lo creo. Y yo creo que sí, porque hay muchísima gente que pinta iconos. Entonces sí. Mucha gente que no sabe lo que es un icono y ha empezado y se ha animado a seguir. Qué o sea, bueno. Por eso te quiero decir que creo yo que sí que va a ser... Pues Carmen, muchísimas gracias por robarte este tiempo, por abrirnos siempre tu casa. Yo cuando pues he venido ya en algunas ocasiones y le he dicho, Carmen, ha sido súper dispuesta para este programa, a pesar que la cuesta, y me decía, yo es que me cuesta mucho hablar en público, pues se ha prestado para poder compartir este rato con nosotros, ¿no? Yo les invito a poner un icono en su casa. Yo creo que los que al menos vivimos en Rivas o me están viendo incluso fuera de España, ¿no? Que sé que hay algunos que nos siguen,
pues vamos a poner ahora pues la dirección de ella, la manera de contactar con ella, porque de verdad que merece la pena tener, y es una ocasión única de poder tener un icono de Carmen, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, esperamos, pues de contar en muy breve tiempo con un curso en la parroquia también de iconos para aquellos que quieran iniciarse en este arte y que hemos medio engañado a Carmen y nos dará un curso que llevamos ya años con este proyecto, y si Dios quiere también en medio de esta pandemia creo que puede ser una cosa preciosa poder hacer este curso pues con todas las seguridades que vamos a tener en él, y que vamos a tener la suerte y el orgullo de poder tener a Carmen también dándonos un curso en Ribera Gracia Madrid. Muchísimas gracias, Carmen, y no será la última vez que nos encontremos, esperamos vernos en más ocasiones. Muchísimas gracias a ti, porque creo que exageras. No, si la conocen, que algunos la conocerán, me he quedado muy corto en Que este va, programa. mucho menos. O sea que muchas gracias a ti también. Pues con esta despedida pues le agradecemos a Carmen que nos ha abierto las puertas de su casa y de su corazón, y nos vemos, les esperamos como siempre el próximo domingo. Muchísimas gracias.